Bueno, continuamos con la teoría de la comunicación. En parte ya estuvimos adelantando algunas cuestiones. La comunicación presupone, la teoría de la comunicación de Luhmann parte de una distinción, la distinción entre participación e información. Hay comunicación cuando se lleva a cabo la comprensión de una intención de participar en una información, es decir, cuando ego comprende que Alter está participando en información. En la definición de comunicación de Luhmann no importa para nada si la información se entiende o si la participación eh, agrada a ego. Para Luhmann no hay tampoco ningún tipo de asociación con la metáfora de la transmisión. Una comunicación no es una transmisión de un receptor, de un emisor a un receptor. Sí, porque luego dice la información no se transmite de una parte a otra, porque si de lo contrario, el que transmite la información debería quedarse sin información. Ahí, para Luhmann, la comunicación es una operación recursiva en la medida en que la propia comunicación presupone que para que exista tiene que haber una comprensión de la distinción entre participación e información. Hay comprensión cuando se comprende no el contenido de información, el contenido de la información, sino se comprende la diferencia entre la intención de participar o la participación de la información y la información misma. Cuando esa comprensión se lleva a cabo, cuando del lado de Alter es capaz de comprender que hay un ego participando de información, entonces ahí se puede hablar de comunicación. Cuando eso sucede, la propia comunicación, dice Luhmann, incorpora unas expectativas que son las estructuras de la comunicación y que son también las estructuras de los sistemas sociales, porque en los sistemas sociales solamente hay comunicación. Cada comunicación, en la medida en que se produce en el medio del sentido, incorpora expectativas que orientan no solamente la aceptación de la comunicación, sino la continuidad de las comunicaciones. Si se comprende que hay una intención de participar en una información, la propia comprensión implica ya de por sí una comunicación en respuesta a esa comunicación, ya sea para preguntar por la información que se ha participado, y eso es lo que Luhmann llama heterorreferencia. La comunicación se refiere a algo que está por fuera de la comunicación, es decir, a aquello de lo que la información habla, que no es la propia comunicación, sino que es algo que viene de afuera, o para preguntar por el motivo o por la forma de la participación, es decir, por lo que pasa en la comunicación misma, y eso sería entonces la autorreferencia. Todos sistemas, eso estaba en el cuadro anterior, se puede orientar a observarse a sí mismo, es decir, a tomar como referencia de una comunicación del propio sistema, y eso es una autorreferencia, o a comunicar refiriéndose al entorno, y esa es una heterorreferencia. Pero en cualquier caso, si se comprende que hay una intención de participar en una información, la propia comunicación porta estructuras que obligan a una nueva comunicación. Y esto sucede así porque si no sucediera así, no habría sistemas de comunicación, no habría sociedades, y entonces no habría teorías de la sociedad ni teoría de la comunicación. En la medida en que se han desarrollado sistemas es porque de alguna manera la operación de comunicación ha logrado incorporar las estructuras que llevan a que a una operación de comunicación le suceda otra operación de comunicación, y por eso la comunicación es una operación autopoética. La comunicación en sí es un acontecimiento sumamente improbable. ¿Por qué? Vamos a la otra femina. Porque las selecciones tanto de la información comunicada acerca del modo de la comunicación son inobservables para el sistema de comunicación. Suceden en el caso de que sean sistemas psíquicos, sucede al interior de los sistemas psíquicos. También puede haber comunicaciones entre sistemas sociales, por ejemplo, un parcial, no sé yo, no sé, una ley es una comunicación entre el sistema político y el sistema del derecho, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el caso de sistemas de que se trate de sistemas psíquicos, ninguna conciencia participante puede saber los verdaderos motivos de la selección de la información, ni puede saber
si en verdad hubo una comprensión de la información, con lo cual no hay ninguna manera de corroborar el éxito de la comunicación. Pero si sucede es porque de alguna manera, y ahora vamos a volver a la filmina anterior, las estructuras que porta la comunicación llevan a una comunicación le sucede a otra comunicación. Y depende cómo esto se produzca, van a surgir distintos tipos de sistemas. Sistemas organizados en base a la copresencia, cuyas estructuras están asociadas a la relación cara a cara, en un espacio determinado y que a su vez tienen ciertas características de ser efímeros, de durar lo que dura la interacción y luego autodisolverse. Cuando se dan esas condiciones, los sistemas sociales que surgen son interacciones. Hay otros tipos de formas de organizar la comunicación de un modo más jerárquico, con criterios de pertenencia, que decide quiénes pueden comunicar y quiénes no, en base a ciertas reglas establecidas. Esas son las organizaciones, tienen ciertas estructuras, son jerárquicas, producen comunicaciones bajo la forma de decisiones, pero a su vez hay otras formas de organizar las comunicaciones que incluyen a todas las comunicaciones previas, a todas las comunicaciones de todo tipo, y esas son las sociedades, que tienen estructuras específicas. Vamos a ver más adelante qué son las estructuras de la diferenciación de los distintos sistemas. La cuestión es que para Luhmann la sociedad es el ámbito omniabarcador de todas las comunicaciones. Todas las comunicaciones que ocurren, pasadas, presentes y pensadas como y orientadas al futuro, son comunicaciones de la sociedad. Por eso es que la sociedad es un sistema de comunicaciones donde solamente hay comunicaciones, que es un sistema al igual que las interacciones y al igual que las organizaciones. Luhmann distingue esos tipos de sistemas. En otros textos aparecen los movimientos sociales como tipo de sistemas, a veces la familia también como un sistema particular a la par de las interacciones y de las organizaciones, pero bueno, son cosas puntuales en las que Luhmann agrega distintas descripciones, pero la cuestión es que las comunicaciones son las operaciones básicas de los sistemas sociales y que la sociedad es el sistema que incluye a todas las comunicaciones de todo tipo y que se organizan bajo ciertos criterios específicos que son los criterios de la diferenciación social. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero lo estoy adelantando porque es interesante tener en cuenta que justamente las formas que tome la sociedad, y aquí ya vamos avanzando, saliendo de los conceptos más técnicos a pensar en un desarrollo más evolutivo, más histórico, las formas que adopte la comunicación van a ser centrales para pensar también las transformaciones en la sociedad, porque esta situación de que la comunicación sea un evento absolutamente improbable, que en realidad tenga más posibilidades de que no suceda que de suceda, porque reúne requiere de demasiadas condiciones, tiene demasiados requisitos, lleva a la pregunta de cómo puede ser que siendo la comunicación un evento tan improbable, es decir, que existan ciertas estructuras que permitan que ego acepte y comprenda la intención de participar en una información, más allá de que sea cual sea la información de Alter, ¿cómo puede ser entonces que las sociedades ocurran? Esa es la respuesta que Luhmann va a dar en su teoría de los medios de comunicación de la sociedad. Que va a tomar, vamos a ver ahora más adelante, va a tomar dos de diferentes niveles, dos diferentes características. El punto de partida va a ser el lenguaje. El lenguaje tiene una característica esencial que es codificación binaria. El lenguaje tiene como estructura de funcionamiento la afirmación o la negación, permite que cualquier cosa acerca del mundo mediante el lenguaje, cualquier afirmación, perdón, acerca del mundo, mediante el lenguaje sea aceptada o rechazada y por lo tanto duplica el mundo. Es decir, el mundo puede aparecer como, en la percepción el mundo solamente es, mediado por el lenguaje el mundo puede ser o no ser. Pero esta característica que incrementa entonces las posibilidades de comunicación, porque puede comunicarse acerca de la existencia o de la inexistencia de aspectos del mundo, lleva acarreada la complejidad de que también permite el rechazo de la propuesta de sentido de la comunicación. Y si bien
la comunicación puede responder a tiene porta expectativas, esos scripts, esos guiones que le permiten, cuando una propuesta de sentido, cuando una comunicación no es aceptada, preguntar por el motivo del rechazo, o preguntar en el caso de que sea necesario pedir aclaraciones acerca de la información. Sin embargo, hay estrategias, hay estructuras de la comunicación que intentan dar cuenta de la posibilidad del rechazo. Si el rechazo permanece, el sistema de comunicación se autodisuelve y no se produce. Entonces, si hay sociedades, la respuesta es que si las sociedades existen y han perdurado en el tiempo, es porque de alguna manera han surgido estructuras orientadas a incrementar la posibilidad de la autopoiesis de la comunicación, es decir, de que la comunicación se enlace a sí misma. Esas estructuras son los medios de difusión y los medios de consecución de la comunicación, y hacia allí vamos. Los medios de difusión de la comunicación en realidad son muy sencillos de explicar, no son otra cosa que los medios mediante los cuales la sociedad ha conseguido que la comunicación sea redundante, se amplíe, que haya mucha comunicación disponible, que los temas de comunicación sean conocidos por todos. El primer medio de comunicación es el lenguaje. El primer medio de comunicación es el lenguaje, pero a partir del lenguaje, del lenguaje oral como fundamento de todas las posibilidades de comunicación, aunque también es posible la comunicación mediante gestos, pero en realidad es una comunicación mimética o gestual, es muy imprecisa. El lenguaje permite formas de comunicación más elaboradas, pero que siempre exigen la copresencia, es decir, la existencia de sistemas psíquicos que se puedan ver como cuerpos unos a otros para poderse comunicar. La primera forma de un medio de difusión que ya no tiene en cuenta la copresencia es la escritura. La escritura se inventa como un medio de registro de elementos almacenados, pero poco a poco comienza a ser utilizado en el correr de la historia y de la humanidad como un medio de comunicación para transmitir mensajes entre gente que no podía estar presente, ya sea reglamentos, órdenes, decretos reales o pedidos de abastecimientos o transacciones económicas. La cuestión es que la escritura es el primer medio de difusión de la comunicación que ya no tiene en cuenta la copresencia, y eso quiere decir que tiene que incluir ciertas formas de presentarse que hace que de cierta manera garanticen su comprensión como comunicación. Todas las formas de elaboración de los textos escritos implican una suerte de autopresentación de la comunicación como comunicación. No nos vamos a detener con eso, la cuestión es que a la escritura como primera forma de comunicación le siguen como primera forma de difusión de la comunicación, le siguen los medios técnicos, la imprenta, que para el humano tiene una importancia central en los desarrollos que llevan a la sociedad moderna, y los medios electrónicos como el cine, la televisión, y luego más adelante los medios digitales, podemos pensar en Internet y las redes sociales. Todos estos son medios, son desarrollos evolutivos, mediante los cuales mediante los cuales la sociedad genera las condiciones para que haya una redundancia suficiente de comunicación, para que estén dadas las condiciones para que las propuestas de sentido de la comunicación sean aceptadas, la autopoiesis continúe y los sistemas puedan seguir existiendo. Como toda operación sistema, todo sistema autopoiético, lo que trata de generar las condiciones para la continuidad de su propia autopoiesis, es decir, seguir existiendo, seguir reproduciendo sus operaciones. Pero esto es solo uno de los aspectos, porque la difusión de la comunicación no garantiza la aceptación de la propuesta de sentido, sino genera por lo menos las condiciones para que se sepan, se conozcan y haya comunicaciones que sean compartidas por distintos sistemas psíquicos y por los distintos sistemas de la sociedad. Sin embargo, eso no alcanza, como dijimos, a los medios de difusión de la comunicación le acompañan para garantizar
la aceptación y garantizar la autopoiesis de la comunicación, los medios de consecución de la comunicación. Estos son los que Luhmann llama los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Recordemos, los medios de difusión de la comunicación son aquellos que permiten expandir y multiplicar la comunicación. Escritura, imprenta, medios electrónicos, medios digitales. Los medios de consecución de la comunicación son aquellos que permiten que la comunicación sea aceptada, que la propuesta de sentido de la comunicación sea aceptada. Por eso consecución de los medios de intercambio de Parsons, pero dándole un sentido bastante distinto. Si bien la denominación es similar, la utilización es distinta, porque para Luhmann los medios de comunicación simbólicamente generalizados aparecen en los casos en los que es más probable el rechazo que la aceptación de la comunicación. Es decir, están orientados para garantizar la aceptación de la comunicación en condiciones en las cuales la improbabilidad de esa aceptación está incrementada. Se ha cambiado de filmina. Que no me está queriendo cambiar. Bien. Cuando podamos cambiar de diapositiva, vamos a cambiar. Se me ha colgado este aparato y no está queriendo navegarme las diapositivas. Bien. Así avanzo mientras intento cambiar la diapositiva. Ahí estamos. Bien. A ver si no me salté ninguna. Vamos por atrás. Esto está complicado. Bien. Los medios de comunicación simbólicamente generalizados no son entonces, dijimos, no son idénticos a los medios de intercambio de Parsons, sino que son formas específicas mediante las cuales la sociedad garantiza la continuidad de las comunicaciones. Surgen esos casos en los cuales la aceptación es más improbable, órdenes arbitrarias, elecciones incómodas, afirmaciones dudosas, para transformar las probabilidades del rechazo en probabilidades de aceptación. Es decir, para utilizar la comunicación para producir un acuerdo que, como dije recién, sería improbable. Para eso necesitan una base simbólica para las expectativas, es decir, necesitan que esté ya presentado de un modo generalizado en el sentido de la sociedad la propia, el símbolo del medio. Ahora vamos a ver cuáles son. Y necesitan ser generales, amplios para abarcar situaciones diversas. Aparecen en sociedades en las cuales esos requisitos se vuelven imprescindibles, sociedades complejas y grandes, aparecen como una forma de respuesta justamente al incremento de la complejidad de la sociedad. Van a ir acompañando la diferenciación de la sociedad. Vamos a ver cuáles son, y ahí va a quedar un poquito más claro cuáles son los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Lo que intentan es justamente, de parte, ya sea que alter y ego sean sistemas, como individuos, intentan volver posible una combinación de selección y motivación, es decir, de que motivar ciertas selecciones que en determinados contextos se vuelven como necesarias. Aquí Luhmann, para definir los medios de comunicación simbólicamente generalizados, va a utilizar el concepto de acción, el viejo concepto de acción, que hasta ahora no lo hemos mencionado, porque acordemos, para Luhmann el concepto central es el de sistema. Para Luhmann la acción no es otra cosa que una atribución, en la medida en que el viejo concepto de acción asociado a la intención de actuar de un individuo, en el ámbito de la teoría de sistemas de Luhmann, no tiene lugar, porque de lo que se trata es de selecciones y de operaciones que constituyen recursivamente los sistemas, con lo cual aún el individuo como sistema psíquico acoplado estructuralmente a un sistema orgánico es un sistema. Y en todo caso, un individuo puede tener
muchas intenciones en su conciencia, pero lo que lleva a cabo lo lleva a cabo como comunicación, y en todo caso la propia comunicación es mediante, o mejor dicho, mediante la propia comunicación que se asocia una selección a un sistema psíquico. Y eso es lo que aparece en la teoría de la acción como acción. Para el humano es una selección comunicativa. Hay acción porque hay una comunicación que afirma que alguien hizo algo. Y entonces la única existencia empírica que se puede observar en la sociedad es la comunicación y no la acción. Entonces va a definir como acción a una selección comunicativa atribuida al sistema. Cuando se atribuye una selección al sistema, Luhmann va a hablar de acción, en el contexto de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Ahora, cuando se atribuye al entorno, se va a hablar de vivencia. Una vivencia es cuando una selección comunicativa se atribuye al entorno. Ahora va a quedar un poquito más claro qué pasa con la relación entre vivencia y acción y entre alter y ego. Por ejemplo, una situación es cuando la vivencia de alter motiva la vivencia de ego, cuando cierta vivencia es experiencia interior, cuando cierta experiencia de un sistema o de una parte de la comunicación activa vivencias en la otra parte. El medio de comunicación simbólicamente generalizado que se activa aquí, que surge, es la verdad. La verdad es una trama de símbolos que está orientada a lograr que cuando alter afirma que algo es verdadero, ego lo acepte como verdadero. La verdad se constituye como una trama de expectativas, como una estructura de expectativas en el sentido orientada a sostener ciertas experiencias reconocidas como verdad por alter, a sostener que ciertas experiencias reconocidas como verdaderas por alter sean aceptadas por ego. Por ejemplo, qué sé yo, en el contexto de la pandemia, de esta pandemia actual, los conocimientos científicos que son presentados por parte de los laboratorios o por parte del sistema de la salud, de los médicos o de la Organización Mundial de la Salud, sin que nosotros hayamos llevado a cabo los mismos experimentos que nos permitan llegar a las mismas conclusiones, sin que hayamos experimentado la verdad de esas afirmaciones, en la medida en que refieren a un contexto en el cual son aceptadas como verdaderas, entonces también para nosotros son entendidas como verdaderas. Los valores es otra forma mediante la cual lo que es valioso para alter se convierte en valioso para ego por la referencia al medio de comunicación simbólicamente generalizado a valores. Y cuando hay cierta trama, cierta construcción de sentido en torno a lo valioso o a lo importante en una sociedad, la referencia a ese valor de alter motiva la aceptación de ese valor de ego. Estas son logros, estructuras que surgen para garantizar que una comunicación que se organiza en torno a la presentación de una verdad sea aceptada. Cuando surge medio de comunicación simbólicamente generalizado, verdad, cualquier comunicación que se refiere a esa trama simbólica que sostiene lo que es verdadero, va a ser aceptada por ego. Lo mismo sucede en el caso de que una acción, es decir, una comunicación, una selección comunicativa que se atribuye a alguien, sea aceptada como una experiencia de ego. El medio de comunicación simbólicamente generalizado que interviene para lograr esta aceptación probable de que alguien acepte como una parte de su experiencia una acción del otro, es que tiene la forma de la propiedad o el dinero o el arte. Es decir, en algún momento en la propiedad que luego se especifica como dinero o el arte, en algún momento de la historia se generaron las condiciones para que la apropiación privada de un objeto o de una parte de un territorio por parte de alguien sea aceptada, si la acción de alguien de apropiarse de algo, de alter de apropiarse de algo, sea aceptada como ego, sea aceptada por ego como un derecho. Cuando se generan las condiciones estructurales para la aceptación de la propiedad,
surge es porque ya está vigente el medio de comunicación simbólicamente generalizado privado, el medio de comunicación simbólicamente generalizado propiedad, que luego va a adquirir con el correr de la evolución su forma de su carácter técnico como dinero, y entonces va a permitir el desarrollo de ciertas comunicaciones en torno a la propiedad privada y en torno a las relaciones económicas que sin ese medio de comunicación no hubiese sido posible. El otro medio de comunicación simbólicamente generalizado que hace lo mismo es el arte. El arte permite la aceptación de una obra de Alter como una obra de arte por parte de Ego. Bien. El amor es otro medio de comunicación simbólicamente generalizado que permite la aceptación, o que mejor dicho, la relación entre la vivencia de Alter y la acción de Ego. En este caso, si Ego ama, va a orientar su acción a la experiencia, a lo que él cree que sucede en la experiencia de Alter. Y lo mismo cuando hay una relación entre una acción que motiva otra acción, y ahí aparece el poder. El poder es una manera de lograr que la acción de Alter motive una acción de Ego. Mediante poder se logra que alguien actúe de acuerdo a la selección o de acuerdo a los intereses de otra parte. Y el poder se va luego a tecnificar, a convertir en un modo de legitimación de las acciones mediante el derecho. Los medios de comunicación simbólicamente generalizados entonces permiten esta relación entre selección y motivación, esta forma de organización de las comunicaciones que genera probabilidades de comunicación, o mejor dicho, probabilidades de aceptación de la comunicación en condiciones en las cuales esa probabilidad sería muy baja. Si que alguien acepte lo que otra persona, como verdadero, lo que otra persona dice, solamente porque lo dice, sería algo inesperado si no existiera un medio que garantizara esa aceptación. También que alguien aceptara tranquilamente que otra persona se apropie de algo que también puede ser necesario para los demás, sería inaceptable sin la existencia de un medio de comunicación que garantice la existencia de la propiedad privada o la posesión de dinero. Lo mismo, bueno, con las propuestas amorosas o con la aceptación de una orden que obliga, de un mandato que obliga a acatar una orden. Todas estas son desarrollos estructurales que garantizan las condiciones para el desarrollo de la sociedad moderna funcionalmente diferenciada. Lo que dice Luhmann que va a pasar es que en la medida en que los medios de comunicación simbólicamente generalizados se establecen, generan ciertos códigos propios de aceptación o rechazo. Por ejemplo, volvamos para atrás, la propiedad se tiene o no se tiene, es el que tiene, y entonces se orientan hacia la posesión o no de propiedad, la posesión o no de dinero. La verdad se organiza por el código verdadero o falso. Lo que utiliza el medio de comunicación simbólicamente generalizado de verdad es verdadero, lo que no logra, lo que no refiere al código verdad no es verdadero. Lo mismo, el poder implica una relación entre quién tiene poder y quién no tiene poder. Y eso va a determinar las condiciones por las cuales se tiene o no se tiene derecho al poder. Cada medio de comunicación simbólicamente generalizado se organiza en un código binario que regula la utilización de ese medio y que regula entonces las comunicaciones mediante el código de la verdad. Se puede definir qué comunicaciones pueden utilizar pueden utilizar el medio de comunicación simbólicamente generalizado de verdad y cuáles no. Mediante toda la semántica, por ejemplo, en torno al amor, se organizan las condiciones mediante las cuales se llevan a cabo los vínculos íntimos entre las personas, mediante toda la simbología asociado a la obra de arte, se construye comunicaciones en torno a lo bello y lo feo.
así también en torno a la posesión o no de propiedad que se organiza luego en la posibilidad de utilizar o no utilizar el dinero. En la medida en que estos medios de comunicación simbólicamente generalizados se desarrollan, se organizan como un espacio de comunicaciones específicas que remiten al medio y al código del medio y se cierran cada vez más de un modo operativo, se cierran como comunicaciones específicamente referidas al medio y tienden a catalizar el desarrollo de los medios el desarrollo, perdón, de los sistemas parciales de la sociedad moderna. Y aquí hacemos una nueva pausa para retomar el último tramo de la materia.